Bienvenidos estudiantes de 10º grado a este segundo periodo académico. Felicitarlos por sus buenos trabajos y dedicación que han puesto en la asignatura, porque sé que están haciendo un esfuerzo desde sus casas con la ayuda y compañía de sus familiares. Antes de iniciar el segundo periodo académico, les invito a que escriban en su cuaderno los marquen segundo periodo y escriban el temario correspondiente a este periodo académico, que lo podrán encontrar en la guía de aprendizaje. En el día de hoy hablaremos un poco acerca de las temáticas que trataremos a lo largo del periodo. En el área de filosofía hablaremos sobre la división de la filosofía oriental, la filosofía griega, la filosofía presocrática y la filosofía de la naturaleza. En este sentido, comenzamos en el día de hoy primero acentuando algunos conceptos que ya habíamos desarrollado en el primer periodo y diferenciando qué es filosofía y qué no es filosofía. Recordemos que en el primer periodo hablamos sobre las ramas de la filosofía. Entre esas estaba la ontológica, la epistemológica, la ética, la filosofía política, entre muchas más. Ahí les dejé un video que espero que vean en la guía de aprendizaje, que prácticamente la filosofía puede abarcar muchos aspectos, casi todos los aspectos de la vida del ser humano y también aspectos correspondientes a áreas del conocimiento. En la actividad yo les dejé un esquema de la historia de la filosofía. Si lo pueden analizar, en este periodo estaremos trabajando sobre todo la filosofía correspondiente a la edad antigua y veremos una mirada en qué se diferencia la filosofía oriental a la filosofía de lo griego y cuáles fueron los principales interrogantes de los primeros filósofos. Continuando con esto, en la asignatura de Historia de Colombia, que su guía de aprendizaje la podrán ver el día viernes correspondiente al horario, trabajamos en el primer periodo las guerras civiles en Colombia. Nos dimos cuenta cómo ha sido la historia de nuestra nación marcada por la violencia política y cómo la violencia y las guerras civiles hacían parte del panorama o la manera de ejercer política en nuestro país. Esa situación de violencia que se marcó, con la imposición y llegada de los europeos a nuestro territorio y imposición a través de muchas veces de la violencia y de los abusos hacia los habitantes que ya estaban. Dos, también con el proceso de independencia, no fue un proceso pacífico, fue una lucha. Y tres, también con el desarrollo republicano de Colombia, es decir, con la historia de Colombia después de haberse separado, independizado de la corona española. Entonces vimos cómo estas guerras civiles y cómo el panorama de Colombia durante el siglo XIX estuvo marcado por divisiones de partidos, divisiones religiosas, divisiones de cómo se debía administrar el país. Vimos que por algún momento se planteó que Colombia estuviera administrada de manera centralista, otros opinaban que fuera de manera federalista. En el siglo XIX nacen los partidos políticos conservador y liberal, y como a ver que estos partidos marcaron la historia de Colombia, fueron prácticamente dominantes durante un largo periodo, y que hoy en día hay la más pluralidad de partidos, hay más organizaciones políticas, pero la historia de estos nuevos partidos políticos no es tan antigua, o sea, es aún, por decirlo así, reciente, y ya la división entre un partido y el otro tampoco fueron tan claras por mucho tiempo, de decir que yo soy conservador o yo soy liberal. El aspecto religioso fue un punto fundamental. Recordemos que los conservadores casi siempre estuvieron ligados a la iglesia, y el Partido Liberal pues procuró casi siempre un poco defender más las libertades, la educación laica, y estos aspectos ya los hemos desarrollado. Ahora, partiendo de este aspecto, vamos a desarrollar ahora
ya vimos más que todo cómo se desarrolló toda esa violencia a través de guerras civiles en el siglo XIX. Pero vamos a ver cómo es el panorama ahora en el siglo XX. Recordemos que el siglo XX inicia con la guerra de los 1000 días, que por esa guerra también se vio influenciado que estuviera la pérdida de Panamá. Y este periodo, hay un periodo de la historia de Colombia que se denomina la violencia. Entonces, ahí yo les hago unas preguntas de reflexión. Al principio, ya muchos de los antecedentes de este periodo los conocemos, pero vamos a ver cómo este periodo de la violencia inicia con un hecho significativo que se conoce como el Bogotazo. Entonces, vamos a desarrollar la guía de estudio y vamos a seguir desarrollando cómo esta violencia se desarrolló en lo que sigue del siglo XX de Colombia. Y por último, en la asignatura de Cátedra de Paz, que verán la guía correspondiente según el horario, vamos a trabajar un tema que es acerca de la armonía y la convivencia. Cuando nosotros hablamos de armonía, casi siempre es un término que utilizamos, ¿no? La armonía musical, la armonía en los movimientos, pero en nuestra vida y ahora mismo, en la actual situación que estamos viviendo, necesitamos armonía en nuestra familia, armonía con nosotros mismos. ¿Para qué? Para poder vivir mejor. Entonces, vivir mejor significa que nosotros hagamos compromiso con nosotros mismos y también con las demás personas. Entonces, mis estudiantes de 10 continúen con el trabajo, por favor sigan las recomendaciones que les he enviado. Muchas gracias por su labor.